No tengo nada que decir, solo los dejo con la historia persiguiendo a la coneja Izuku X Mirko. Billy, antes que nada, perdón por no actualizar antes, pero es que he estado liado con esto del inicio de las clases. Aviso que subiré capítulos los fines de semana. Cada 10 días más o menos. Los dejo son el capítulo. En realidad me importa, llámame Rumi. Mirko ignoró ese pensamiento y negó con la cabeza mientras conducía a Izuku al segundo piso con Gran Torino todavía siguiéndola. Mirko había agarrado 2 toallas para ella y para su estudiante. Después de una palmadita rápida para limpiar la pequeña capa de sudor que había acumulado, dirigió a Izuku hacia una máquina de pesas. Quería ver cuáles eran sus límites con respecto al peso muerto puro. Como tal, lo hizo usar varias máquinas, después de una breve explicación de cómo funcionaban. Pasaron otra hora mientras probaba a Izuku en diferentes máquinas. Una vez que estuvo satisfecha, Mirko le dijo a Izuku que hablara con Gran Torino sobre lo que quería mientras ella se iba a duchar antes de su patrulla. Deberías hacer lo mismo. Una vez que hayas terminado aquí, limpia antes de patrullar. Desde tu habitación, estará por el pasillo izquierdo y en la última puerta a la derecha. Izuku asintió ante su declaración. Mirko abrió la puerta y tiró su toalla de ejercicio en un cesto de ropa seguido de sus shirts y su camisa, que la dejó en el perchero para ropa deportiva. Rumi se adentró en el área del baño y dejó que el agua tibia se vertiera sobre su figura curvilínea antes de comenzar a lavarse. El agua enjuagó a través de su largo cabello blanco como la nieve, antes de arrastrar sus abundantes pechos y finalmente gotear por sus anchas caderas y poderosas piernas. Me alegro de haberlo elegido, es solo el primer día, pero es divertido tener a alguien más cerca. Puede que sea un estudiante de UA, pero con la forma en que escucha todo lo que digo y la manera en que busca superarse, casi lo hace sentir como un pupilo mío. Miruko sonrió para sí misma mientras se secaba el cabello. Una vez que terminó, se secó el resto de su cuerpo con una toalla y se esponjó la cola. Metió la mano en un cubículo libre contra la pared, sacó y se puso otro conjunto de Spanx y sujetador deportivo. Antes de que pudiera alcanzar uno de sus leotardos de repuesto, miró hacia arriba y su oreja se movió cuando escuchó la puerta abrirse. Izuku había pasado y sobrevivido a varias pruebas en su corta vida. Desde la temprana edad de 4 años, había luchado contra el mundo y trató de demostrar que todos estaban equivocados después de haber sido considerado Kirkless. Incluso después de haber recibido su Kirk, sus pruebas y tribulaciones solo habían aumentado. Izuku había demostrado su valía ante su ídolo número 1 y, a su vez, recibió su apoyo y poder. Había encontrado y sobrevivido a villanos, pero cuando abrió la puerta del baño y sus ojos se posaron en una Miruko casi desnuda, supo que su vida había terminado. Nada podía procesar mientras su cerebro se apagaba, aún así, no podía controlar sus ojos. Vagaron sobre cada centímetro de la deliciosa piel de trigo expuesta frente a él. Normalmente, nunca sería capaz de mirar o pensar en una mujer de esa manera sin sentirse un pervertido. En ese momento, sin embargo, sus ojos y cerebro no se hablaban entre sí. Mientras su cerebro intentaba reiniciar, su visión se empapó de todo. Notó que sus piernas eran largas y constituidas, su cintura era delgada y parecía un lugar adecuado para que sus manos descansaran cómodamente. Sus ojos recorrieron su núcleo abdominal plano pero esculpido, siguió la curva de su busto y notó que a pesar de estar compactados en su sostén, eran más grandes de lo que pensaba. Ociosamente, su cerebro supuso que probablemente eran suaves pero firmes, y lo suficientemente grandes como para que sus manos no pudieran agarrarlos por completo. Sus brazos estaban tonificados y ondulados con su fuerza incalculable justo debajo de la superficie. Así como ella estaba volteada ligeramente hacia un lado, notó que sus orejas eran largas con una ligera curva cerca en las puntas.
La esponja en forma de bola de nieve que formaba su cola parecía extremadamente suave al tacto, finalmente sus ojos se posaron en los de ella. Puede que tenga un fetiche con los músculos. Izuku pensó sobre sí mismo distraídamente mientras ambos se miraban fijamente, esperaba ver un puño acercándose, o algo de rabia, en cambio, todo lo que vio fue una mirada en blanco. Mirko actuó como si él no estuviera allí y agarró su leotardo. Se deslizó y se puso en su lugar su ajustado traje de spandex de una pieza y pasó junto a Izuku una vez que terminó. Nos vamos en 30 minutos, estate listo para entonces. Pondré un cartel que diga que la habitación está en uso la próxima vez. Una vez que salió de la habitación y cerró la puerta detrás de ella, el cerebro de Izuku se puso al día. Se parecía a una langosta al vapor de color rojo brillante mientras se dejaba caer boca abajo en el suelo. Incluso el suelo frío no pudo ayudar a su cuerpo sobrecalentado. Después de unos momentos para recuperarse, Izuku se puso de pie de nuevo. Simplemente finge que nunca sucedió, eso es lo que ella también hizo. Eso es, nunca sucedió. Puedes hacerlo. Definitivamente necesito una ducha fría. Izuku miró hacia abajo mientras el vapor regresaba a su rostro una vez que se dio cuenta de que no podía controlar su cuerpo, específicamente lo que lo hace hombre. Su ropa fue arrojada rápidamente a la canasta sucia cuando entró al baño y sumergió su cuerpo de la cabeza a los pies en agua casi helada. La caminata de Miruko fue lenta y deliberada, una vez que logró alejarse del baño y doblar una esquina, perdió la compostura. Soltó una bocanada de aire mientras colocaba una mano sobre su pecho. Su corazón latía con fuerza cuando un tono escarlata inundó sus mejillas. El dolor que había sentido antes se apretó con fuerza en su pecho y sintió como si un relámpago estuviera corriendo por su espalda. Fiel a su palabra, se recompuso y luego colocó un cartel fuera de la puerta como aviso de ocupación. Se retiró a su oficina para agarrar el resto de su atuendo, cuando lo hizo, y Mari estaba allí para recibirla. Miruko apenas respondió mientras se ponía inconscientemente sus botas de metal reforzadas hasta los muslos, hechas para parecerse a un pie de conejo. Lo siguiente fue el revestimiento del abdomen, seguido de los guantes para rematar el atuendo. Con un toque rápido a los lados de sus placas, los dispositivos se abrieron y giraron sobre una pequeña bisagra. Se reveló que el interior era una unidad de almacenamiento ultracomprimida. Rumi guardó sus necesidades básicas de primeros auxilios y herramientas, junto con raciones de agua y alimentos de emergencia para ella. Satisfecha de que todo estuviera surtido y fresco, cerró las placas con llave. Limpió todos los demás pensamientos de su mente, pero se detuvo cuando pasó uno extraño. No estaba tan nervioso como normalmente lo he visto. Me pregunto si le resultó difícil mirar mi cuerpo. El pensamiento pasó a Rumi cuando sintió ansiosamente sus bíceps y se pasó una mano por los senos. Nunca se había considerado una bella mujer, pero Rumi tampoco creía que fuera poco atractiva. Y Mari escuchó en silencio las palabras susurradas por Rumi con una sonrisa. Rumi salió de su oficina y regresó a la sala de espera principal del cuarto piso hasta que Izuku estuvo listo. Ella le había dado 30 minutos, eso significaba que todavía tenía 5 minutos antes de que terminara su fecha límite y ella se iría sin él. Rumi se mantuvo firme en llegar siempre a tiempo y puntual cuando se le dio un plazo, después de todo, los héroes no llegaban tarde. Al oír el sonido de una puerta cerrándose, se volvió y su cabeza se inclinó instantáneamente. Izuku con su traje de héroe no era lo que ella esperaba, Rumi estaba atrapada entre reír y estar desconcertada. La combinación de colores, el cinturón de herramientas y la máscara tenían sentido, pero la capucha levantada que casi se parecía a sus propias orejas estaba completamente fuera de lugar. Sin que ella lo supiera, Izuku se había subido la capucha para sentir como si tuviera una capa de tela para ocultar su rostro avergonzado. ¿Por qué las orejas, tratando de parecerte a mí?
Tenía la intención de que fuera un comentario un poco serpenteante, pero se convirtió en una pregunta genuina. Izuku se rió entre dientes mientras se frotaba una mano detrás de la cabeza para despeinar su cabello que cubría la capucha. En realidad, son un remanente de mi primer diseño de vestuario. All Might realmente me inspiró cuando era niño, en realidad están destinados a ser un homenaje a su flequillo. Rumi sintió una repentina burbuja de ira por eso, no era que no respetara a All Might. Pero, la forma en que Izuku hablaba de él mientras estaba frente a él no le sentaba bien. Ella agarró a Izuku por sus hombros y lo giró, una vez que su espalda estuvo frente a ella, agarró el flequillo de su traje. Con la otra mano lo colocó en la base de su cuello y le quitó la capucha del disfraz. Satisfecha con su trabajo, arrojó la capucha a un bote de basura mientras Izuku la miraba en estado de shock. Mucho mejor, ahora vamos, tenemos una patrulla que hacer. Rumi no tenía idea de qué impulso la llevó a hacer eso, pero no lo lamentaba. Se alegró de ver los rizos verdes de Izuku libres de nuevo junto con sus mejillas cubiertas de tono rojo y su rostro pecoso. En el fondo de su mente que ignoró con vehemencia, escuchó susurrarle que estaba celosa en ese momento. Persiguiendo a la coneja Izuku X Mirko, Izuku estaba sorprendido, pero no decepcionado con el trabajo que completó junto a Miruko mientras patrullaba. Ella tomó la iniciativa y él la siguió a lo largo de las diversas tareas. Cada vez que hacía una pregunta, ella la respondía de manera eficiente y aclaraba cualquier cosa en la que él estuviera confundido. Miruko le dio el resumen de ser la logística interna de un héroe mientras completaban varias tareas cotidianas. Las tareas sencillas, como limpiar la basura o ayudar a las personas mayores a llevar los comestibles, fueron designados para Izuku. Tareas con las que no estaba familiarizado, por lo que le explicó Mirko y los procedimientos a seguir con ellas. Las actividades del día a día eran normalmente tranquilas, pero ella también le explicó y luego lo instruyó sobre otros asuntos de los que tendría que estar al tanto. En el caso de un ataque de un villano o un crimen mayor, tu primer objetivo es, por supuesto, siempre la seguridad de quienes te rodean, pero es más profundo que eso también. Como héroes no tenemos ningún poder de ley para arrestar a nadie, pero también debes tener la mentalidad de que hasta que llegue la policía actúas en su nombre. Los héroes son, a su manera, las personas que deben actuar en todas y cada una de los crímenes hasta que lleguen otros. Izuku asintió y tomó notas mentales mientras la seguía. El incidente de antes había abandonado por completo sus mentes, con la atmósfera ahora profesional, Izuku no pudo evitar ver a Mirko en un nivel como All Might. Es cierto que él era el héroe que Izuku creció admirando y era su objetivo, eso nunca cambiaría, pero a su manera, Mirko incluso superó a All Might para Izuku. Él sabía que ella era fuerte, pero haber sido derribada tantas veces durante el entrenamiento realmente lo demostró. Sabía que ella tampoco lo había estado intentando en su contra, también la forma en que enseñaban era completamente diferente. Desde su perspectiva, All Might lo había entrenado, pero Mirko realmente le estaba enseñando. Ella desglosó todo lo que le preguntó en respuestas fáciles de entender y se tomó su tiempo con todo lo que él no obtuvo. Por lo que sabía de ella como heroína, era honesta y dura, pero como persona detrás de la máscara figurativa, la encontró como una persona muy amable y cariñosa. Señorita, Mirko, ¿qué te hizo querer ser una heroína?, preguntó Izuku. Miruko hizo una pausa en su caminata y se volvió para dirigirse a Izuku. Pensó por un momento antes de que un ligero encogimiento de hombros llegara a sus hombros. No fue por una gran razón si eso es lo que estás pensando. Crecí admirando a héroes como All Might también, no estamos tan separados en edad tú y yo. Crecí como huérfana y como hermana mayor asumí mucha responsabilidad y cuidado por mis hermanos menores. Descubrí que disfrutaba el trabajo y decidí convertirlo en mi profesión, pero si quieres una razón más profunda, supongo que no quería a nadie más para crecer como yo.
Soy la mayor de 7 hermanos, el tiempo antes de que llegara Olmig, fue un momento cruel y sangriento para estar vivo. Terminó aproximadamente cuando nací, pero todavía había una cantidad mucho mayor de villanos que los tiempos actuales. Mis padres eran personas promedio que simplemente vivían sus vidas día a día, pero cuando yo tenía 10 años murieron y yo me quedé solo con 6 hermanos menores que cuidar. No fueron asesinados por villanos ni nada, si eso es lo que estás pensando. Solo un extraño accidente, pero su muerte se atribuyó a los tiempos cambiantes. Mis hermanos realmente no recordaban a nuestros padres, pero yo tenía algunos recuerdos vívidos con ellos, entonces, eso me hizo querer nunca dejar que otro niño creciera sin sus padres. Eso combinado con mi disposición y alegría de ayudar a los demás se convirtió en mi motivación para ser heroína. Izuku la miró con estrellas en sus ojos mientras ella dejaba escapar una risa avergonzada. Perdón por hablar tanto. Es agradable poder compartir cosas como esta con otras personas, realmente no hago entrevistas o anuncios como otros héroes. Además, la gente normalmente me tiene miedo por lo ruda que soy. Miruko estaba un poco avergonzada por la cantidad que había compartido. Izuku negó con la cabeza y tomó una de sus manos entre las suyas. Creo que es una razón fantástica, he aprendido mucho sobre diferentes personas y puntos de vista desde que me inscribí en la UA, creo que tienes una razón admirable. No todos los objetivos tienen que ser necesariamente puros cuando se pretende ser un héroe, pero yo creo que hay una buena intención inherente detrás de cualquiera que quiera ser un héroe. Izuku tenía fuego en sus ojos cuando le aseguró a Rumi su creencia. Mirko tenía otra verdadera sonrisa en su rostro con un pequeño polvo rosado en sus mejillas. Tosió ligeramente para despejar el sonrojo y luego retiró la mano. Izuku pareció no prestarle atención mientras continuaban la patrulla, sus ojos estaban observando el área y tratando de ver algo fuera de lo común. Mirko le había explicado que lo básico comenzaba con estar atento de cualquier cosa que sucediera alrededor en el entorno. Sabía que tomaría práctica, pero Izuku sintió que poco a poco se estaba acostumbrando. Mientras buscaba algo que pudiera interpretarse como fuera de lo normal, Izuku miró a una mujer más joven chocando contra un hombre mayor. Izuku había pasado de largo, pero luego, por el rabillo del ojo, vio a la joven tomar el bolsillo del anciano mientras se disculpaba con él. Rápidamente se volvió para alertar a Mirko, cuando lo hizo, ella lo estaba mirando. No lo dudes, confía en tus instintos. Ve a buscarla, antes de que se deshaga de la billetera. Izuku se arqueó con electricidad y disparó tras la mujer. No tenía experiencia sobre qué hacer, pero se lanzó hacia adelante y confió en sus instintos. Él la alcanzó rápidamente y suavemente extendió una mano que puso sobre su hombro. Por favor, devuelva lo que se ha llevado. Izuku sabía que eso no sonaba muy convincente, pero cuando la joven se volvió hacia él, de repente pareció como si hubiera visto un fantasma. De pie detrás de Izuku y a su lado estaba Miruko, a la vista de la criminal, sus brazos estaban cruzados y una mirada feroz estaba en su rostro. La joven tartamudeó y se disculpó, rápidamente y le entregó la billetera. Luego se sentó en silencio en el borde de la acera con la cabeza agacha bajo la mirada de Miruko. Mientras ella vigilaba a la ladrona, Izuku corrió hacia el anciano para que pudiera devolverle la propiedad robada. Regresó después de unos momentos y miró a Miruko. ¿Qué hacemos ahora, señor Mirko? Cuando estuvo a punto de poner a la señorita delante de su nombre de nuevo, ella lo miró. Después de que él cambió a su nombre normal, ella se rió y le revolvió el pelo. Izuku bajó la cabeza y escondió una sonrisa que se extendió por todo su rostro. Ya llamé y alerté a la policía, ahora vigilamos y nos aseguramos de que la chica esté detenida. Después de eso, será arrestada y hablaremos brevemente con la policía y completaremos un informe del incidente. Una copia del informe nos será entregado, que luego podemos usar para enviar junto con otros informes para la investigación de la Asociación de Héroes.
A partir de ahí, procesarán y analizarán nuestros esfuerzos o contribución a la sociedad en los casos presentados y nos pagarán en consecuencia. Honestamente, es solo el primer día, no esperaba que te metieras en este tipo de problemas. Esta es una experiencia valiosa, y también fue buena la captura del robo. No muchos otros de primer año se habrían dado cuenta de eso, por ser tan nuevo en esto, es natural ser un héroe. Izuku se frotó la parte de atrás de su cuello avergonzado pero orgulloso por el elogio. El resto de su patrulla pasó con relativa facilidad. Izuku hizo cualquier pregunta que le viniera a la mente, y pronto cayó la oscuridad de la noche. Izuku casi siempre había tenido éxito en olvidar el percance de la tarde, pero de vez en cuando la imagen de una Mirko casi desnuda le venía a la mente. Cuando lo hacía, sus ojos recorrían inadvertidamente su figura desde atrás. Siempre se demoraba un poco más en su trasero bien proporcionado y su cola suave e hinchada. Mirko llevó a Izuku a su tienda favorita y le contó la historia sobre ella una vez que puso fin a su patrulla. Izuku sintió que había aprendido mucho y estaba emocionado por los 6 días que aún le quedaban. Una vez que llegaron a la tienda, soltó una pequeña risa ante las grandes orejas de conejo en el techo del edificio. Ella ya le había dicho que había decidido patrocinar la tienda después del robo, pero todavía era divertido para él. Había logrado entender por sí mismo que Mirko veía su fama y publicidad más como una necesidad que como un deseo. El primer hecho fue el edificio de su agencia completamente sin marcar, como tal, ver un edificio con sus orejas plantadas en el techo con su cartel en la ventana le hizo reír. Ella se giró ante su risa y soltó una bocanada de aire antes de reírse entre dientes con él. Cuando entraron a la tienda, él le preguntó si había algo específico que ella quisiera, ya que él había sido designado cocinero. Izuku se dispuso a recolectar ingredientes una vez que supo para cuántos estaba cocinando. Diferentes ideas para varias comidas pasaron por su cabeza, mientras recolectaba ingredientes, también tomó un poco de taiyaki como Gran Torino había pedido. Por su breve charla anterior, Izuku aún tenía que averiguarlo. A primera vista, parecía un anciano que había pasado su mejor momento, pero Izuku aún recordaba el dolor que había causado su patada. El hombre mayor le había dicho que su razón de estar allí era principalmente para supervisar, ya que Izuku había decidido que su trabajo sería con Mirko. Brevemente hablaron sobre One for All, pero Gran Torino le había dicho a Izuku que estaba haciendo un progreso sustancial desde el festival deportivo y que solo tenía que seguir así. Mirko estaba diciendo que me enseñaría sus movimientos, que usa principalmente patadas. Me pregunto si podría mezclar eso en un estilo propio como ella dijo. Mientras la mente de Izuku vagaba a la deriva, de repente encontró que el mundo a su alrededor estaba completamente vacío de luz. Miró a su alrededor, pero sintió como si su cuerpo flotara sin rumbo fijo en el agua. A su alrededor, varias sombras comenzaron a formarse y tomar forma, la mayoría estaban extremadamente desvaídas y vagamente allí, pero 3 eran extremadamente claras. Para Izuku era casi como si estuvieran de pie junto a él, a pesar de la situación en la que se encontraba, no sentía miedo. Cuando los miró a los ojos, era el mismo fuego y pasión que había visto en Olmig e incluso en él mismo. Supo de inmediato que se trataba de One for All tratando de volver a hablar con él a su manera. Olmig dijo que era un poder diferente a cualquier otro, pero que no podía interactuar directamente con él. Lo que también le había dicho a Izuku era que los vestigios estaban allí como un símbolo de él conociendo mejor su poder. En el fondo, aunque sabía que esa idea era incorrecta, su mirada se centró en las 3 de las 8 sombras que eran claras para él. Una era una hermosa mujer de aspecto duro, cabello negro y un físico bien musculoso. El segundo era un hombre calvo y de anchos hombros con una sonrisa áspera pero amable. Sin embargo, su mirada estaba principalmente fija en la tercera y última figura. Izuku lo reconoció como el mismo que se había acercado a él en el festival deportivo.
Con una imagen clara ahora Izuku podía ver que era un hombre joven y delgado, pero el fuego en sus ojos ardía más fuerte que cualquier otro. Una sonrisa apareció en su rostro mientras daba un paso hacia Izuku. Sabía que debería haber sentido miedo o alguna inquietud, pero Izuku sabía que en el fondo no sufriría ningún daño. La sonrisa del joven era brillante y alegre cuando una vez más extendió una mano hacia Izuku. Él a su vez deseó que su cuerpo se moviera y sintió que su brazo derecho se movía como lo deseaba, tomó las manos del hombre y todos los nervios de su cuerpo estaban despiertos. Pronto. Las palabras deberían haber sonado siniestras para Izuku, pero en cambio se sintieron reconfortantes. A diferencia de antes, las voces no estaban mezcladas y revueltas, podía escuchar claramente y decir que era la voz de un hombre hablando. Izuku abrió la boca para hablar, pero de repente el mundo a su alrededor se desvaneció y sintió una presión en su hombro.